Nos habla el Señor en el Evangelio de la importancia de escuchar la palabra de Dios y de ponerla en práctica, que es una sensatez en ese camino de nuestra vida que es edificar una casa y de hacer de nuestra vida algo grande. Y es precisamente el objeto que nos ocupa en este tercer día de la novena de la Inmaculada, la liturgia de la palabra. Después de haber hablado un poco don Alfredo estos días anteriores y yo de cómo la misa es algo que sucede en la eternidad, en un momento concreto de la historia, pero que trasciende a toda la eternidad y que por eso no sucede en un solo sitio y en un solo momento, sino que nos alcanza a todos. En ese único instante es eterno y a ese instante en la cruz, en el cenáculo, en el sepulcro, la muerte, la resurrección, la última cena, nos unimos todos cada vez que estamos en la misa. Y de haber ayer hablado un poco como de esa puerta de entrada de la misa, que es el momento inicial, el reconozcamos nuestros pecados, donde yo de alguna manera vuelco lo que tengo en el corazón al iniciar ese diálogo de amor de la esposa, la iglesia con su esposo, con su Señor, como hizo Cristo con los discípulos de Maús, al comenzar ese camino. ¿Qué conversación es esa que lleváis en el camino? Y empiezan ellos a contar lo que les pasa, el reconozcamos nuestros pecados. La Iglesia recoge todas nuestras oraciones, nuestras inquietudes, nuestros problemas en una oración que se llama precisamente colecta. Trata de recoger todo y se la presenta al Señor. Es la primera vez que se reza, digamos, todos juntos nos dirigimos al Señor. Sabéis que los sacerdotes extendemos los brazos en misa precisamente porque el sacerdote representa a Cristo y es el Hijo de Dios en cuanto que es cabeza de la Iglesia el que se dirige a su Padre. Por eso nos ponemos en la postura en la que Cristo intercede ante nosotros por el Padre en la cruz. Oremos. Acuérdate, Señor, de nosotros, te pedimos que escuches nuestras oraciones, se recoge todo lo que tenemos y a continuación nos sentamos. Es el momento de la liturgia de la palabra. El que escucha mis palabras y las pone en práctica será un hombre sensato. Tenemos que ponernos verdaderamente a hacer un esfuerzo por parar y por estar junto al Señor. Conocemos ese episodio todos, ¿verdad?, de Marta y María en Betania y cómo Marta no era capaz de parar y tenía la cabeza en mil cosas hasta el punto que tuvo que levantarse, empezar a servir unos y otros y al hacerlo dejó de escuchar a su Señor que estaba en su casa, que estaba hablando y comenzó a envenenarse por dentro porque se estaba escuchando a sí misma. Hasta que llega un momento y estalla de ira contra el Señor porque no le importa y contra su hermana porque la ha dejado sola, ¿no? Y sin embargo María estaba ahí sentada a los pies del Señor sin hacer otra cosa que escucharle. Y es la actitud que tenemos que tener nosotros en ese momento de la liturgia de la palabra. Nos sentamos para escuchar. Me venían a la mente esas palabras del Salmo 123, tan bonito. Dice, a ti levanto mis ojos, a ti, que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava fijas en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. Es el momento eso de la liturgia de la palabra, nos sentamos, levantamos los ojos para escuchar, para estar atentos, es el alimento de nuestras almas. Cuando la serpiente tienta al Señor en el desierto y le dice, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, Él dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es mi alimento, ese es el alimento de nuestras almas, ese es el alimento de nuestra vida. Qué desproporción, ¿verdad? Que siendo el alimento de nuestra alma la palabra de Dios, dediquemos a veces tan poco tiempo, le demos a veces tan poca importancia. A lo largo del día uno puede estar escuchando verdaderamente muchísimas horas de tonterías y apenas, con suerte, si va a misa y presta atención, unos minutos de la palabra de Dios. Y frente a esos poquitos minutos que escuchamos de la palabra de Dios, los que tenemos la suerte, ¿verdad?, y el regalo de poder ir a misa todos los días, sin embargo, hay horas y horas de contertulios de televisión, de tertulias de la radio, de opiniones de unos y de otros, de conversaciones intrascendentes o frívolas o de críticas o de mil cosas, palabras que bombardean nuestra cabeza y que intoxican nuestro corazón y nuestra alma, porque es solamente la palabra de Dios el que tiene que ser nuestro alimento.
De ahí la importancia que le estamos dando a la palabra de Dios y de ahí que estemos insistiendo, don Alfredo y yo, por activa y por pasiva, en el famoso Evangelio de 2022, que cuesta 5 euros y que lo tenéis en la Capilla de la Inmaculada. Porque realmente, si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a alimentar? Que sí que nos puede tocar la lotería, pero con la lotería y con el bolsillo lleno de millones, tu alma seguirá estando igual de vacía si no escuchas la palabra de Dios, porque es el verdadero alimento de nuestras almas. ¿Entendéis que nosotros queramos darle tanta prioridad a la palabra de Dios y al Evangelio que en Navidades no vendamos otra cosa que no sea la palabra de Dios, lógicamente? Es el alimento de nuestras almas. ¿Sabéis que el Papa Benedicto convocó en el año 2008 un sínodo sobre la palabra de Dios? Y al terminar, 2 años después, en el año 2010, pues se publicó una encíclica, una exhortación apostólica posinodal llamada precisamente Verbum Domini, la palabra del Señor. Allí dice, hablando de la misa y de la palabra de Dios en la misa, dice, las preces, las oraciones, los cantos litúrgicos están impregnados del alimento y de la inspiración de la Escritura. De ella reciben su significado las acciones y los signos. Más aún, hay que decir que Cristo mismo está presente en su palabra, pues Él mismo es el que habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura. Por tanto, continúa, la celebración litúrgica se convierte en una continua y plena y eficaz exposición de esta palabra de Dios. Y así la palabra de Dios expuesta continuamente en la liturgia es siempre viva y eficaz por el poder del Espíritu Santo y manifiesta el amor operante del Padre, amor indeficiente en su eficacia para con los hombres. O sea, cuando vengo a misa lo que hago es someterme a una exposición de la palabra de Dios. Igual que cuando uno se coloca en una lámpara de rayos UVA para ponerse moreno, igual que uno es cuando se pone en el sol o cuando le hacen un tratamiento de isótopos que se bombardean al cuerpo de no sé qué, pues uno viene a misa y se somete a una exposición de la palabra de Dios que va golpeándonos, que va entrando en nosotros desde el primer instante, desde que se dice el Señor esté con vosotros, que son palabras de San Pablo, no son ocurrencias de la Iglesia, es palabra de Dios. Sin embargo, recuerdo una semana de Pascua que estuve en una comunidad ecuménica en Italia, en el norte de Italia, y allí no era una comunidad católica, sino de distintas confesiones, y cuando hacían la celebración me sorprendió, porque los católicos, en misa, al terminar, el sacerdote no decía palabra de Dios, ni palabra del Señor, no lo decía. Directamente cerraban y se sentaban. Y yo les pregunté, ¿por qué no dices palabra del Señor cuando lees el Evangelio? Ellos tenían permiso para hacerlo, están en una liturgia provisional con el obispo, o sea, lo estaban haciendo bien. ¿Por qué no dices palabra del Señor? Y me dijo, porque no es palabra del Señor. Y yo me quedé muy extrañado, digo, ¿cómo es posible? Dices que el Evangelio no es palabra del Señor. Y digo, sí, el Evangelio sí es palabra del Señor, pero lo que yo leo no es palabra del Señor, son sonidos. Son sonidos que responden a unas letras que estoy leyendo y que estoy pronunciando. Pero eso no es la palabra del Señor. Yo no entendía. Y entonces, ¿cuál es la palabra del Señor? Pues mira, la palabra del Señor es el Señor que te habla. Cuando tú, al escuchar estos sonidos, te abres a la acción del Espíritu Santo. Y es verdaderamente cierto. Porque la palabra del Señor es eficaz. Pero los sonidos, a lo mejor no. Porque yo puedo estar despistado. Porque yo puedo estar pensando en otra cosa. Porque yo puedo ser como los bancos que llevan escuchando la palabra de Dios desde hace 500 años y ahí están, no se han movido de su sitio. Por eso escuchar la palabra de Dios, recibir esa palabra de Dios, requiere un abrirse a la palabra de Dios, porque verdaderamente la palabra de Dios no es mágica, no es mágica. La magia se supone que hace eso. Tú le dices al banco, le dices un abracadabra y el cacharro por la propia fuerza de esa palabra, pues hace cosas, pero nosotros no. Nosotros solo nos vemos afectados, solo somos transformados en la medida en que nos dejamos, que nos abrimos, que nos dejamos impactar por la palabra de Dios. Por eso, lógicamente, al darle importancia a la palabra de Dios, tenemos que preguntarnos cómo escucho yo esa palabra, cómo me dejo cambiar,
cómo me dejo transformar por la palabra de Dios. En ese sentido, todos estamos sometidos, estamos al servicio de la palabra de Dios que se nos ofrece. La Iglesia custodia esa palabra, la abraza como un tesoro y la ofrece a sus hijos. Es como una madre que recibe de su esposo los bienes con los cuales ella administra y va repartiendo a sus hijos. No son de él ni son de ella, es de los dos. Pero la madre se encarga de administrarlos y de repartirlos a cada uno lo que necesita. Y esto es interesante y a propósito de esto quería hablaros una cosa, y es la relación que hay entre Iglesia y palabra de Dios. Porque ayer me decía, antes de ayer, una chica de confirmación, el domingo, una chica de confirmación, cuando salíamos me decía, Javier, una pregunta, ¿se puede creer en Dios y no creer en la Iglesia? Yo creo que ya lo que quería preguntar era si se puede creer en Cristo y no creer en la Iglesia. ¿Se puede creer en Cristo y no creer en la Iglesia? La respuesta es que no sabríamos nada de Cristo si no es por la Iglesia. Es decir, que solo conocemos a Cristo en la Iglesia. El prólogo del Evangelio de San Juan, si os acordáis, dice, el Verbo se hizo carne, el Verbo y habitó entre nosotros, vino a los suyos, dice, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Es decir, el que recibe la palabra de Dios hecha carne es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, los hijos de Dios, la Iglesia, que son la comunidad de los hijos de Dios, son los que reciben la palabra de Dios. Porque la palabra que se pronuncia tiene que ser escuchada, tiene que ser guardada. Y en nuestro caso tiene que ser puesta por escrito y transmitida. Y si no, pues se pierde. La palabra de Dios llega a nosotros precisamente porque ha habido hombres y mujeres, que es la Iglesia, que ha escuchado esa palabra, que ha guardado esa palabra, que ha escrito esa palabra, que ha filtrado esa palabra, que ha transmitido y que ha interpretado esa palabra. La palabra de Dios no tiene sentido sin la Iglesia. Y esa idea de que puedo separar la palabra de Dios en un lado y la Iglesia en otro es una idea de Lutero. Es una idea protestante. La sola escritura, la idea de que la palabra me dice a mí las cosas que el Espíritu Santo quiere independientemente de la Iglesia, como si Dios tuviera una idea distinta para cada una persona, como si no hubiera una sola verdad, como si no hubiera un solo mensaje de salvación, sino que para cada uno dijera cosas diferentes el mismo pasaje de la Escritura. Y por tanto sucede lo que sucede en la Iglesia protestante, que es el caos. El caos donde cada uno le hace decir a la palabra de Dios lo que le dé la gana. Nosotros no. Fue la Iglesia la que recibió la palabra de Dios. La puso por escrito y tuvo que filtrar. No sé si sabéis que no había solo 4 evangelios. Había más evangelios, los famosos evangelios apócrifos. Que no había un solo apocalipsis. Había 3 o 4 apocalipsis más. Y que circularon cartas de los apóstoles, ni te cuento. Y la Iglesia tuvo en un momento dado que decir, espera. ¿Dónde está la palabra de Dios de verdad? Es decir, estos evangelios no son verdaderos, estos apocalipsis no son verdaderos, estas cartas no son auténticas. Y la Biblia, tal como la conocemos, es el resultado de la Iglesia que recoge la palabra de Dios, que tiene muchísimo cuidado en no añadir nada y que la transmite de generación en generación. Por eso no hay palabra de Dios sin Iglesia, igual que no hay Iglesia sin palabra de Dios. Y eso significa que cuando venís a misa, perdonadme, pero tenéis que escuchar la homilía. Porque la Iglesia tiene que interpretar y tiene que transmitir la palabra de Dios una y otra vez. Y nosotros estamos todos al servicio de esa palabra de Dios. Por eso en una iglesia protestante, por ejemplo, cuando uno va a un servicio dominical, el pastor coge de la Biblia el trozo que le apetece, que le gusta más, que le parece más útil para la gente. Nosotros no. Nosotros tenemos el mismo pasaje del Evangelio para toda la Iglesia Católica. Por eso podemos comprar el Evangelio de 2022 sabiendo que la página del Evangelio es la que te vas a encontrar en misa. Vayas donde vayas, estés en el país que estés, en el idioma en el que estés, siempre vas a tener ese fragmento del Evangelio porque es el mismo para toda la Iglesia Católica. Porque estamos todos unidos y la Iglesia nos ofrece a todos esa palabra. Y la escuchamos y luego
la interpretamos. La Iglesia, al servicio de la palabra de Dios, pues trata de buscar una cosa y otra. Hay un pasaje del Evangelio muy bonito en el que dice el Señor a los escribas, les está explicando las cosas y dice, ¿lo habéis entendido? Porque el que entiende esta palabra es como un padre de familia que de un tesoro saca lo nuevo y lo viejo. Es decir, la Iglesia del tesoro de la palabra de Dios va sacando las verdades eternas, pero al mismo tiempo va encontrando luces para iluminar, para interpretar las situaciones nuevas que van viniendo. Lo nuevo y lo viejo se ilumina en la palabra de Dios, recibida por la Iglesia, entendida por la Iglesia y transmitida por la Iglesia. Por eso tenemos a diario 2 ciclos, par e impar, y dependiendo del año, pues escucharemos unas lecturas u otras. Ahora estamos en el ciclo impar. Bueno, ahora ya estamos en el ciclo par, que empieza el 2022. Y los domingos tenemos 3 ciclos, A, B y C. Y en Adviento hemos comenzado el ciclo C. Es la forma que tiene la Iglesia de que podamos escuchar más variedad de la palabra de Dios. Hasta dentro de 3 años no volveremos a escuchar las mismas lecturas los domingos. Hasta dentro de 2 años no volveremos a escuchar las mismas lecturas los días de diario. Y selecciona los evangelios y dice, el Evangelio de San Juan, que es más profundo, vamos a reservarlo para los momentos donde la palabra de Dios tiene que tomar más intensidad, que es Cuaresma, que es Adviento, que es Pascua, que es Semana Santa. Los otros evangelios los vamos leyendo poco a poco, los pasajes de la Escritura vamos picoteando y vamos leyendo algunos fragmentos de unos y de otros para hacer un recorrido entero. Leemos muchísima palabra de Dios, es impresionante. Siempre se tiene la cosa de que los protestantes conocen más la palabra de Dios, seguramente que conocen más versículos de memoria, pero la riqueza que en la Iglesia Católica le da, la importancia que damos a la palabra de Dios, que la leemos prácticamente entera en 2 años, pues eso, vamos, que es una maravilla, que es un tesoro. Por eso de María se dice, ya para terminar, eso que ella no entendía, porque todo le desbordaba, el mensaje del ángel, y luego el niño, y luego que el niño se ha perdido, y Herodes no entendía a nuestra madre. Y dice San Lucas que aunque no entendía, ella guardaba en su corazón y meditaba en su corazón, y estaba como rumiando. Pedirle al Señor que la palabra de Dios la guardemos en el corazón y la meditemos en el corazón. Que a lo largo de nuestro día sea como la banda sonora de nuestro día, la palabra de Dios que hemos escuchado en la misa por la mañana. De esta manera Él se convertirá, hay un salmo muy bonito que dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Que así sea.